vamos a conversar sobre qué pasa en los procesos electorales. La charla se llama No es lo mismo ser candidato que gobernante y es una idea como dual, porque parece que ponemos a los candidatos o a los gobernantes como el centro de, o los únicos actores en el espacio político. La verdad que son los ciudadanos los que hacen esta dualidad. Es una relación de unos hacia los otros que se va retroalimentando. Me gustaría un poquito decirles que lo que voy a contarles tiene que ver con mi propia experiencia. Como ya Carlita lo ha dicho, pues yo fui candidata muy chiquilla. En el 82 fui por primera vez candidata. Debo decir que yo llegué de la universidad y no había candidatos, no había quien en la oposición quisiera ser candidato, era muy difícil, era una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, como que dio vuelta a la rueda, caminamos hacia la democracia, hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, hacia la respeto por las reglas electorales y estamos volviendo a donde yo llegué en 82 a ser una candidata. Entonces las elecciones las organizaba el gobierno, entonces uno no tenía credencial para votar con fotografía, de tal manera que alguien podía ir a votar 20 veces y no pasaba nada. El gobierno podía decir que se le había caído el sistema y que no tenía los resultados electorales, en fin. Luego fuimos caminando de 82 que yo empecé yo creo que el año, a los finales de los 90, donde había un sistema mucho más respetado, organizado por los ciudadanos, mucho más transparencia. Ahora estamos como que dando pasitos para atrás, pero yo llegué a esa batalla y de esa batalla de muchos años he aprendido muchas cosas. Debo decir que llegué con toda la ilusión. Yo decía, bueno, pues yo soy psicóloga, puedo hacer muchas cosas, yo tengo la gana, la voluntad de ayudar a que no haya pobres en este país y en ese sentido empecé mi participación política. Lo había hecho desde chiquilla, pero ya siendo adulta con credencial de elector, con edad para ser candidata, fui candidata una primera vez en 1982. La última vez que fui fue en el año 2018 como candidata independiente. Y aquí les va la historia. Se llama no es lo mismo ser candidato que gobernante. Muy bien, como les decía, vamos a trabajar en este día a tratar de honrar a Vasco de Quiroga, que llegó en diciembre de 1531 a México. Ustedes, todos nosotros conocemos a Vasco de Quiroga, sabemos que fue un misionario encantador, que fue generoso, que organizó, pero lo que encontró Vasco de Quiroga cuando llegó fue un caos, sufrimiento, sometimiento, y entonces decidió que tenía que poner como prioridad el orden para que las comunidades pudieran estar organizadas y poder trabajar juntas en función de su bien común. Y dijo, a ver, pero el orden no de los conquistadores que vinieron y lo sometieron. Yo estoy pensando en un orden que construyamos junto con los propios habitantes. Estuvo primero en Santa Fe, en la Ciudad de México, donde estuvieron los basureros y ahora hay una zona bárbara de desarrollo urbano. Y luego lo mandaron para Michoacán. Acá en Michoacán, pues bajó a la gente de los montes, les dijo, oigan, vengan, nos organizamos, vamos. Y por eso yo creo que Michoacán es tan rico, ¿no? Porque a cada X número de kilómetros hay una iglesia con su hospital. Ahí se organizaba la gente y no solamente se organizaban para que él les diera de comer o para que los catequizara, lo hacía de tal manera que fueran corresponsables. Así que dijo, vamos a hacer un orden en el que participemos todos. Y yo creo que esa es como una base de la democracia, que todo el mundo diga, bueno, yo soy inteligente, yo soy responsable de mi comunidad, así que vamos a caminar hacia allá. De tal forma que las bases que estableció Vasco de Quiroga para hacer una comunidad eran construidas por todos, corresponsables todos, hacían intercambio. ¿Podemos caminar a la siguiente? Hacían intercambio de bienes, en fin, él vino a hacer un ejercicio fundamentalmente político, de trabajar con todos, de ordenarse entre todos, de generar bienes comunes entre todos, de cuidar todos de todos en función de la capacidad de cada quien. Y en ese sentido,
creo que el ejercicio político es un ejercicio que nos toca hacer a todos, como lo hizo Vasco de Quiroga, pensando en la inteligencia y en la corresponsable libertad de todas las personas que habitamos en una comunidad. Nuestra charla se llama No es lo mismo ser candidato que ser gobernante. Miren, cuando revisamos los grandes movimientos o las grandes revoluciones o los grandes cambios en el ámbito político, nos damos cuenta que tuvo que haberse generado habiendo una crisis, porque hay muchísimas crisis, pero del lado de las propuestas de los candidatos tiene que generarse una gran expectativa de cambio. Por ejemplo, en la revolución, ¿no? Bueno, si vamos a Miguel Hidalgo y Morelos, crearon una gran expectativa de cambio, en principio por rescatar a su rey que estaba en España, pero después dijeron, oigan, tenemos que hacer algo nuestro, tenemos que acabar con la esclavitud, tenemos que hacer una propia organización nosotros. Aquí tienen a nuestro gran Morelos, que escribió Los sentimientos de la nación y que después con ellos construyó con un poder legislativo que fue itinerante, digamos, en Apatzingán, una constitución con un orden claro, con unos principios claros, con un orden del Estado dividido en el legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí mismo en Ario de Rosales, Michoacán, constituyeron la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que esta gran expectativa de ser libres, esta gran expectativa de quitarse el yugo, de quitarse el sometimiento, hace que la gente se suma a un movimiento. O en la revolución, ¿no? La revolución hablaba de tierra y libertad, la revolución hablaba, estamos en la lámina 4, ¿eh? La revolución hablaba de que la tierra es de quien lo trabaja, hablaba de que no haya reelección, de que el pueblo es el que manda, y esto hace que la gente se levanta. Ya después, pasada la revolución, pasaron 70 años de un gobierno corporado que movía a sus grupos, que daba poca libertad a las personas. Vinieron los años 80 en los que yo debo decir que me parece que el terremoto de 1985, del que yo creo que las y los alumnos de esta comunidad no tienen recuerdo, pero fue un temblor brutal en la Ciudad de México que acabó con miles de viviendas, que provocó que muchas familias se quedaran enterradas, y ante toda esa catástrofe los ciudadanos salieron a ayudarse, a buscar a los suyos, a quitar las piedras con las manos, a traer palas, y se descubrieron poderosos porque lograron organizarse de tal manera que salvaron a mucha gente, que pudieron ordenar los cadáveres, que pudieron identificarlos. Y ese 1985 hizo que nos diéramos cuenta de un poder ciudadano que luego hemos vuelto a perder. Pero a partir de 1985, que en el orden legal, en el orden político, no había habido cambios significativos. Otro día podemos hablar de los poquitos que se habían ido logrando, pero en ese 85, 86 vino un liderazgo fuerte, muy ciudadano. Vino Manuel Cloutier en el PAN, y en el PRI hubo un desgajamiento de Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido gobernador por Michoacán, por cierto, por el PRI. Se sale del PRI y organiza una fuerza que pone en un frente democrático nacional. Llaman a la expectativa ciudadana, llaman a que haya un cambio. La palabra casi siempre que ha llevado a cambios significativos en el orden de gobierno, en las expectativas, en la estructura o en quién comanda el gobierno, está acompañado de la palabra cambio. Cambio que suena muy duro, que comunicacionalmente atrae, y esto ha ido acompañando a los grandes cambios, que además son muy esperados por la comunidad y que al final es difícil de modificar. Miren, la revolución que fue en 1910, hace 100 años, llamaba a la tierra de que la trabaja, llamaba a sufragio de efectivo, no reelección, y vemos que aún hay un montón de pobreza en el campo, en los pequeños productores. Fox llamó a la democracia, que había avanzado ya en el último decenio del siglo XX,
Y bueno, el último llamado hoy es por el bien de todos, primero los pobres, que por cierto han empobrecido mucho más, 10 millones hay más de pobres y han vuelto a la pobreza extrema también muchísimos. Así que la palabra cambio nos trae, nos motiva y tiene que ver con el espacio o el contexto en donde el cambio es llamado, porque pues no siempre el cambio llama, tiene que ser un contexto crítico y tiene que haber una comunicación muy cercana. Yo recuerdo que traía botas, traía pantalones de mezclilla, hablaba fuerte, hablaba majaderías y eso llamó a un cambio. Era un político distinto a los políticos que tradicionalmente había. Pero vamos a ver lo que pasa en los procesos electorales. Yo digo que aquí hemos dejado de ser ciudadanos y hemos preferido tener un pensamiento mágico. Lo comparto hoy porque vamos a entrar en un proceso electoral en el que todos de alguna manera nos metemos en esta dinámica. Quienes son candidatos dicen frases mágicas, quienes son ciudadanos esperan propuestas mágicas y luego decimos, bueno, este sí me convence, este sí va a cambiar las cosas. Y eso es como una mentira que todos nos contamos. Son frases mágicas que los habitantes prefieren oír. Un candidato se disfraza de mago y te dice lo que más o menos quieres oír. En los tiempos de la revolución, bueno, no había encuestas, no había televisión que pudiera contagiar a todos de un mismo mensaje, no había mercadólogos, no había quien supiera neurociencia que hiciera una comunicación muy dirigida al cerebro reptil de sobrevivencia. Sin embargo, los contagios tenían que ver con emoción, tenían que ver con resolver necesidades muy básicas o muy visuales o muy sentidas en la población. Hoy sigue siendo así, pero las frases mágicas se construyen hoy a partir de encuestas, se construyen a partir de un tracking diario. Ustedes ven que diario hay una reunión en los medios de comunicación en los que el presidente dice lo que el tracking dice que tiene que decir. Si le funciona muy bien una frase, la repite. Si hay una en la que le fue mal, pues no vuelve a decirla. Y así pasa con los candidatos. No hay una diferencia significativa en sus mensajes porque tienen claro cuál es la necesidad sentida de la gente y la convierten en un mensaje, pero el proceso eleccionario se convierte en un escenario de magia. Desde la parte de las y de los candidatos hasta la parte de las y de los ciudadanos. Es bien fácil decir, oiga, y usted a un candidato a diputado, oiga, en mi calle, en mi colonia no hay calles, yo se las voy a pavimentar. Cuando un legislador no tiene funciones ejecutivas, ¿no? Pero él va a decir lo que los ciudadanos ahí en ese momento, especialmente hoy que tenemos campañas muy cortitas, la del gobernador va a durar 60 días, imaginen ustedes, el estado tiene 113 municipios, es como súper difícil pensar que va a ir a todos los municipios y especialmente que va a ir a tu barrio o que va a ir al pueblo cercano donde uno va y le dicen, ay, qué bueno que vino porque aquí nadie había venido nunca y resulta que ha sido un montón de veces, ¿no? Pero nos convertimos en un escenario un poco de magia. El candidato se disfraza de mago, es poseedor de poder, un candidato que no se para derechito, que no atiende, abraza niños, que no habla de yo te voy a dar, pues difícilmente va a ser ese mago que atrae. Si te ve como común como tú, no va a ser atractivo para ti. Podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Qué hace un candidato en campaña? En campaña tienes poquitos días para convencer a mucha gente. Y además tienes competidores. Tienes, en esta ocasión, yo no sé, quiero hablar de la candidatura al gobierno del estado que viene. Habrá 3, 4, 5 candidatos al gobierno del estado y pues
todo mundo accede a encuestas, todo mundo conoce las necesidades que llaman a la gente que les son atractivas y todo mundo tiene que diseñar un mensaje de 20 segundos que se va a repetir en el radio, que se va a repetir porque es lo único que puedes hacer, 20 segundos de comunicación cada X, con una pauta de, qué sé yo, si no sales 15 veces en el día en el radio o en los medios de comunicación, no te escuchas, no existes. Así que fíjense, 5 en competencia de a 20 segundos, de a 15 veces al día, de repente ya no sabes si un spot está pegado al que sigue, quién lo dijo, el anterior o el que sigue. Entonces, en la campaña tienes que tomar estas vías, tienes que usar la comunicación que se dirige, todos se dirigen al mismo lado. Entonces tú tienes que diferenciarte. Cada candidato tiene el mismo mercado, digamos, el mismo universo de ciudadanas y ciudadanos a los que quiere convencer. Tiene en sus manos una encuesta en la que tiene que decir las cosas. Casi todos tienen las mismas encuestas y saben cuáles son las necesidades, pero para diferenciarse tiene que hacerse extremo o llamar la atención de una manera muy significativa, y no es dueño de él. Puede ser que haya un candidato o una candidata con una especial acercamiento con cierto universo de los votantes, pero le dicen, oye, la campaña dice que tienes que decirlo así. A mí me pasó, por ejemplo, yo fui candidata a gobernadora y en general las mujeres solemos hablar en grupo, vamos a resolver, nos vamos a sentar, vamos a platicar, vamos a empezar en este orden y hablamos en plural. Y la campaña te dice que no, que tienes que hablar en personal y tienes que decir, cuando yo gobierne, te voy a resolver. Es un sonido que te pone en una posición de poder para que la gente diga, wow, a ella sí la sigo o a él sí lo sigo. Y sucede con los demás. Por eso digo que te pones un disfraz de mago, que sigues las reglas que te pone la campaña porque obedecen a técnicas comunicacionales y las causas generales las asumen todos los candidatos. Digamos que alguien tiene una causa muy específica, hace disonancia con lo demás y se pasa. Puede ser que la hayas dicho, pero no la toman los medios de comunicación, no se repite, no se replica, no alcanza a hacer el ruido suficiente. Imagínate si para oírte en el radio tienes que tener una pauta por lo menos de 15 spots en el día. Pues si tú hablas de una causa diferente y no la toman los medios y no te da para hacer un spot, esa se pierde entre los demás. ¿Qué más hace una campaña? La campaña, podemos pasarle a la siguiente. La campaña se dirige a la población en general. El candidato obedece un discurso, obedece una agenda, tiene que usar ciertas palabras para que tú lo escuches. Tiene que presentarse muy fuerte, salvador, poderoso, capaz de sacar a todos de la grande y prolongada crisis que nadie ha podido sacarnos, desde cómo te vistes. Si vas a ser candidato a gobernador tendrás que llevar 3 o 4 camisas porque no puedes llevar una manchita, aunque en un lugar te den mole y en el otro lado te den churipo, y pues tienes que comer todo lo que te dan porque eres tan fuerte que comes todo. Te lo hacen con mucho cariño. Digamos que es una manera de darte una ofrenda porque tú eres el poderoso. Tienes que estar, decía hace rato, derechito. Un candidato que está sentado como medio jorobado te dice muchas cosas, te dicen cómo tienes que tener tus manos. Si te pones con tus brazos cruzados es que está cerrado, tienes que abrir tus brazos, tienes que enseñar tu corazón o bueno, al contrario, si eres un candidato, bueno, eso hacía yo porque digamos que mi fortaleza ha sido el afecto, la cercanía, pero hay alguien que está muy duro, muy recio, que tiene al asistente y al asistente que le sigue y al otro asistente, te hace sentir que hay mucha gente que está ayudándole y entonces lo escuchas, así como gran poderoso, le dices, dale el papelito a fulanito y dáselo a perenganito para que te vean suficientemente fuerte, con mucha gente que te apoya. Ese es un lenguaje no verbal, pero que pega muchísimo. Tienes que mostrar que en lo que tú transportas también es parte del poder. Si llegas en una combi, pues van a decir, híjole, ¿y este cómo nos va a sacar del hoyo? Tienes que ser muy poderoso. Y tienes que hablar en un lenguaje de poderoso.
Por ejemplo, tengo yo aquí unas frases: seré implacable con quienes infringen la ley. En mi gobierno no va a haber corrupción. Acabaré con los compadrazgos. Nadie sobre la ley. Eres categórico porque a la gente eso espera que tú le digas, espera que seas poderoso, espera que acabes pronto con los problemas, espera que este sí me resuelva los problemas. Y eso es un pensamiento mágico. De tal manera que la población diga, bueno, pues este sí me va a ayudar, me va a hacer las cosas, me va a resolver. Cuando tú le dices, oigan, nos vamos a sentar y vamos a hacer un diagnóstico, dicen, ¿y por qué yo? ¿No? Me obligas a pensar, me obligas a ponerme fuera de mi zona de confort y eso pues no me gusta. Yo prefiero que alguien me diga que me va a resolver las cosas. Esto es el disfraz de un candidato que se disfraza de mago y por otro lado, esto es la actitud de los ciudadanos que dicen, pues este sí va a resolver el tema, ¿no? Y le voy a preguntar cosas que tenga que ver con respuestas categóricas, que diga, ah, sí, sí lo va a resolver. Si yo le pregunto, oiga, ¿y qué va a pasar con la educación? Y tú le das una respuesta categórica, cuando la educación tiene una propia estructura, tiene una problemática muy diversa, y tú esperas que el candidato te dé una solución categórica, ¿no? Estamos jugando al mago los candidatos y los ciudadanos preferimos tener un pensamiento mágico, que esta complejidad de pensamientos que tenemos cuando enfrentamos un problema. Un problema tiene muchísimas variables. Pero este es el tiempo de los candidatos y es importante que lo hagamos conscientes porque eso es una fantasía. Es una fantasía, porque miren, después de que hay un candidato que entra a la contienda, que recibe todos los días un montón de solicitudes, desde, oiga, deme para comer, hasta deme para una casa porque no tengo, y tú le recibes todo porque pues tú eres el candidato poderoso, ni modo que le digas ahorita no me lo da, no me lo dé, después de que gobernemos y lo voy a poner en orden de jerarquía, si tenemos que hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera. Pues es un tiempo muy corto que además la legislación misma encarcela. Si tú pudieras como ciudadano ir convenciendo a la gente durante todo el año, hicieras tus grupos de diagnóstico, ahorita vamos a ver cuál sería una alternativa, la posición sería distinta, pero tienes 2 meses para llegarle a 4 millones de ciudadanos. O si eres candidato a diputado, les gusta el distrito donde tenemos la UBA, que es el distrito 10, tiene 400 colonias y bueno, un candidato a diputado tiene 45 días para hacer una campaña, tampoco puede ni siquiera ir una colonia por día, tendría que tocar las puertas o hacer cruceros y en un crucero pues le dices, oiga, soy fulanito, le dejo mi propuesta, no puedes dialogar con la gente, etcétera. Entonces, el propio esquema legislativo, la propia ley electoral te ha ido acotando. Hoy ya lo han roto, pero solo a eso te da posibilidad un tiempo electoral. Pasamos a la siguiente, por favor, Carlita, porque aquí está el gobernante, ¿no? El candidato era fuerte, era alto, tenía un diálogo contigo, etcétera. Y cuando resulta que llega a ser gobernante, se encuentra catácate, que es como bien difícil cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque si es un ejecutivo, si es un alcalde o un gobernador o un presidente, no se manda solo. Un ejecutivo solo puede hacer lo que la ley le permite. Y la ley no la hace él, la ley la hace el conjunto de legisladores con los que está integrando el poder legislativo. Supongamos el Congreso de Michoacán, el gobernador que llega y dice, yo voy a tornar. Resulta que se encuentra con 40 legisladores que a su vez hicieron una campañita y que también traían sus promesas y que traían también sus compromisos y que pertenecen a grupos parlamentarios y que tienen seguramente una jerarquía de necesidades o prioridades distinta que la del gobernante. Así que lo que tiene cuando llega a gobernar es una camisa de fuerza que le dice, tú no eres el poderoso. A menos que rompas con el Estado de Derecho y digas, a mí esto no me importa y yo concentro el poder, que ese es el camino a la dictadura, no es un camino democrático. El poder no es solo el que fue y te pidió el voto y tú le diste el voto. Y
Por ejemplo, la problemática no espera, no dices para en el mundo, ahora lo tenemos detenido, ¿verdad? Con la pandemia, pero cuando tú llegas a gobernar no dices, espérense todos, déjenme hacer un diagnóstico, voy a poner orden en las cosas y voy a empezar a partir del día 15 a resolver los problemas que me dieron chance de rediagnosticar, ¿no? El tema sigue, las gentes siguen tocando la puerta, el sindicato de trabajadores del Estado sigue presionando, están de brazos caídos, cada 15 días, el día de quincena se ponen su camisa verde para advertirte que si no les pagas, no van a trabajar. Y lo primero que pasa es que el candidato habla con la población, el gobernante habla con otros interlocutores. El gobernante tiene que hablar primero con los trabajadores, después con los otros poderes, especialmente con el poder legislativo, que tiene su propia agenda y que traía sus prioridades y que es plural. Y luego tiene que ver lo diario, lo diario. El gobernador o el nuevo gobernante, el que acaba de ganar, se encuentra con una realidad diferente porque tiene que hablar con los liderazgos de los partidos políticos, ya no con la población, porque al final quien toma decisiones son los legisladores en su cámara, tiene que hablar con los líderes sociales, que son muchísimos y que pueden ser desde los comuneros que hoy acaban de ganar una batalla, o los ejidatarios que te cruzan la calle porque no les has bajado los programas que ofreció el otro candidato, porque no tienes ya el fertilizante. Supongamos que tú eres un ciudadano o ciudadana que está convencido y tiene una convicción clara de que el cambio climático nos está dañando a todos y dices, yo solo voy a trabajar con fertilizante orgánico. Híjole, te van a decir los campesinos, oiga, pues fíjese que yo ya tengo mis surcos hechos, ya sembré, ahora necesito el fertilizante de siempre. Y tú sabes, por ejemplo, que un fertilizante orgánico tarda 3 o 4 años en tener efectos muy positivos en el cultivo, de tal manera que no te van a esperar. Ellos te van a exigir su fertilizante verde que contamina el agua, que contamina la tierra y cada vez hace menos productiva la tierra, pero ellos tienen que trabajar el día de hoy. El día de hoy es, en el hospital el día de hoy es, las quincenas llegan cada 15 días, no cuando tú ordenaste el presupuesto y dijiste vamos a cambiar las prioridades. No, 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 no. Los líderes sociales están tocándote la puerta. Si tú fuiste el candidato que iba a ofrecer todo, sí te voy a traer agua, sí te voy a traer pavimento, supongamos que eres candidato a alcalde. Pues no, porque hay un presupuesto aprobado desde antes que tiene X dinero y que tiene que dirigirse a donde los diputados o el cabildo decidió que tenía que ser. No te manda solo. Si tú hablabas de candidato, de palabras mágicas, hoy tienes que hablarles, cuando haces un discurso, no le hablas a la población, le hablas a tus interlocutores que te están exigiendo algo y entonces les dices, aguántenme poquito, espérenme, yo no voy a aceptar tal mensaje. Cambia totalmente tu interlocutor y para poder gobernar tienes que lograr acuerdos con otros poderes. Supongamos en el mejor de los casos que todos los grupos parlamentarios que van a hacerte la ley, que te van a aprobar o no el presupuesto, que te van a aprobar o no una deuda nueva, que te van a permitir cambiar las prioridades en lo que vas a gastar o que te van a permitir aprobar una ley o no, echar a andar una política nueva con una ley que ellos tienen que hacer. Supongamos que son bien intencionados, que ninguno de ellos va a decirte te cambio mi voto por dinero, te cambio mi voto por otra cosa. Entonces tiene que ponerlos de acuerdo a todos y cada grupo parlamentario tiene sus propias prioridades. Entonces su tiempo lo gasta o lo ocupa o lo invierte en ponerlos de acuerdo, en decir, oigan, vamos a caminar acá. Y como los demás, pues no están ahí como la monita de los cerillos, pues también van a hacer sus peticiones. Voy a decirles un ejemplo que yo viví de este intercambio de prioridades. Yo presidía la Comisión de Asuntos Indígenas y según un órgano, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, hay un convenio, un tratado en el que cada vez que tú trabajes un tema que tenga que ver con los pueblos indígenas, necesitas consultarlos. Había pasado la reforma constitucional en materia indígena, ya había, no sé,
60 propuestas de iniciativa de ley que habían venido de los distintos partidos políticos. Y entonces, pues yo dije, vamos a tener que hacer una consulta. Imagínense ustedes lo que se ocupa para hacer una consulta. No es pongo en el periódico un anuncio y el que quiera venir venga, sino porque eso es engañarte, sino acudir con ellos a sus maneras de pensar. Los yaquis, por ejemplo, se sientan todos juntos y los gobernadores están en el centro y van pasando la voz en una serpentina donde, por supuesto, primero están sentados los hombres y al final las mujeres, pero todos van tomando la palabra en secretito, cuchicheando, y después vuelve la palabra hasta el gobernador. En los pueblos indígenas michoacanos, quien decide son los viejos, el Consejo de Ancianos, en fin, cada pueblo tiene su manera de ser consultado y tiene que ser previamente informado. Así que estábamos en ese tema en la consulta, cuando me llama a mí mi coordinador parlamentario y me dice, oye, tengo a un legislador de X partido que está muy enojado contigo. Y yo, a ver, ¿cómo por qué? Pues vamos a conversar con él. Bien, está enojado porque tú quieres detener las iniciativas pues porque te estás tardando. Y yo, pues sí, pero tenemos una consulta que atender y ese es un tema constitucional. Y entonces me dice, bueno, te doy chance que te detengas, pero a cambio te pido que apruebes esta iniciativa que yo tengo, que no tenía nada que ver con el tema indígena, y que le digas a tu grupo que estás de acuerdo. Le dije, pues amigos, si no son canicas, ¿no? No es yo te cambio esta por esta. Solo quiero decirte pues que cada quien tiene sus prioridades y que se van retrasando las decisiones porque cada quien quiere sacar lo suyo primero. Por ejemplo, en el Congreso de Michoacán hoy no hay renuevo en el Instituto de Acceso a la Información porque no se han puesto de acuerdo los partidos políticos, no hay decisiones sobre muchas cosas porque no hay magistrados administrativos porque no se ponen de acuerdo. Y eso es hablando como en buena voluntad. Así que el que fue a ofrecerte que iba a trabajar con fertilizante orgánico no puede hacerlo. El que te ofreció que iba a haber agua potable y caminos, pues tampoco puede porque las cosas se deciden entre muchos. Y además, en tus 2 meses de campaña como candidato a gobernador te dijeron, les voy a tornar porque así les muestras poder. En cambio, si les hubieras dicho, oigan, y si nos sentamos y lo hablamos, entonces ya habrías podido compartir, pero te van a decir, uy, usted quiere consultarlo, pues entonces ¿para qué quiere ser gobernante? ¿No? Así que son 2 realidades, son 2 maneras, 2 escenarios a los que te enfrentas que al final nos llenan de desilusión. El que fue a llenarte de promesas y que al final no pudo cumplirlas porque la realidad que encontró es otra, y entonces dices, ay, no pudo, ¿no? ¿Se saben el chiste de la hormiga y el elefante? Se los voy a contar porque así pasa cuando uno llega al gobierno. Tú apuestas por ese candidato, le dices, órale, tú puedes, sí se puede, órale. Resulta que allá en la sabana hay muchos hormigueros y hay un elefante mentecato que sale en la primavera y tira a todos los hormigueros. Ustedes saben que cuesta mucho trabajo hacerlos, ¿no? Y viene la otra temporada y todas las hormigas en sus hormigueros trabajan para construirlos y los tienen guapísimos. Ya los hicieron en un monte, ya los hicieron en otro lado tratando de salvarse del elefante. Y ahí viene el elefante otra vez y les tira a los hormigueros. Total que hay una asamblea de hormigas, de todos los hormigueros, se ponen de acuerdo, diseñan una estrategia para atacar al elefante cuando llegue y tú te pones en los árboles para que nos avises y tú acá y a la hora que digamos vamos, todas nos le trepamos al elefante y lo picoteamos todo para que se largue de aquí. Muy bien, ahí viene el elefante y a la hora que llega el elefante todo mundo se le trepa por la cola, por la trompa, por las patas, por las orejas, las que saltan y demás. Y todas están ahí picando al elefante, el elefante siente un poco de comezón, se sacude todo y todas las hormigas se van al suelo. Se queda una aquí bien pescada y todas le gritan, ahórcalo, ahórcalo. Así pasa. De repente crees que solo una persona va a poder resolver las cosas cuando es un tema de muchos, de una estructura agotada, de mucho diálogo. ¿Podemos pasar a la siguiente, Carlita? Creo que nos pasamos una, ¿no? Ok, bien. No, sí, está bien esa. ¿Qué tenemos que aprender en un proceso eleccionario de Vasco de Quiroga?
Vasco de Quiroga no llegó y les dijo, les voy a quitar lo pobre, no llegó y los dijo, los voy a hacer católicos en este momento, no llegó y les dijo, se acabó el hambre. Vasco de Quiroga los bajó, habló con ellos, les dijo, vamos a crecer todos juntos, introdujo el cultivo de plátano en donde hacía calor, introdujo la ganadería, introdujo los borregos en donde hace mucho frío y les dice, pues aquí están, tienen que trabajarlos. No es que los formaba cada semana y les daba su comida, les ayudó a que pudieran ser productivos. Organizó a las comunidades en, ya saben que somos riquísimos en alfarería, en artesanías, y no es simplemente porque la gente, wow, sino porque dijo, a ver, aquí tenemos madera, ¿vale? Vamos a hacer cosas de madera. ¿Qué necesitamos? Pues palas para moverle, necesitamos yuntas para el ganado, necesitamos vasijas, en otro lado hizo barro, en otro lado, en fin, distribuyó entre todos los pueblos que ya estaban viviendo en distintas regiones tareas distintas u oficios distintos para que pudieran vivir de lo que hacían. Y claro, no era a cambio de dinero, hacían trueque, ¿no? Yo te cambio tu laca de Uruapan, que está chula, pero ahí es para limpiar los frijoles o la yunta que necesito, yo te la cambio por maíz. Los enseñó a cultivar, los enseñó a... Bueno, aquí hay una lista de oficios que les enseñó a hacer y hacía intercambio, los hizo productivos y les enseñó a reconocer el valor de su trabajo. Decía, ok, nos juntamos en el mercado, intercambiamos tu producto por el mío y entonces así los hizo productivos, no competencia, sino intercambio. Pero Tatabasco nunca les dijo, oigan, les voy a traer, si me votan por mí, yo les voy a traer la calle, yo les voy a traer las becas, yo les voy a dar sus 3,000 pesos. No, los hizo productivos y además los hizo corresponsables. ¿Se acuerdan que en cada uno de los pueblos indígenas hay una iglesia y hay una guatápera o el hospital? Y esos los usaban no solo para los enfermos, decía, este pueblo está a medio camino y la gente que viene de por allá necesita llegar, descansar, tener comida, tener agüita. Así que las familias de aquí nos vamos a organizar y una cada semana va a cuidar el hospital para que le demos asilo a los que pasan por aquí. Así que hizo una comunidad solidaria. Acudió a su inteligencia y acudió a su sentido comunitario para poder caminar. Nunca fue mago, nunca les ofreció cosas si le hacían caso. Y así fue catequizando cuando encontró que ellos pudieron descubrir su capacidad de ser solidarios, su capacidad de ser generosos y su capacidad de ser productivos. ¿Le pasamos, Carlita? Bien, dirán ustedes, ¿y entonces qué? Bueno, este es el tema de Tatabasco, ¿no? Hizo pueblos y demás. Ustedes dirán, ¿y entonces qué hacemos con las campañas? Yo otra de hacer campaña, pues la hay si entre todos vamos cambiando. No alcanzas en 2 meses, pero sí alcanzas en 3 años, en 2 años a decir, a ver, vamos a hacer diagnósticos en las comunidades, vamos a ver qué hay aquí, qué pueden hacer, qué sabe, que la gente de qué está, como lo hizo Tatabasco, ¿no? En cada quien encontró la posibilidad de tener un oficio y de intercambiar, escuchar a la gente, hacer con la gente diagnósticos y es una tarea que tenemos todos, porque aquí digo yo, ponerte en los zapatos de los votantes y también ellos en los tuyos, decirles, oigan chicos, yo tengo 3 años para gobernar, miren, hay este problema, hagamos un diagnóstico, lo pones en la pared, con ellos mismos haces una jerarquía de necesidades, haces hasta un presupuesto y les dices a ver cuánto cuesta la calle, cuánto pagas de impuestos, cuánto pagas de agua potable, que no hay agua, ok, ¿y para qué quieres que se la pague si el agua es gratis? No, el agua no es gratis. El agua ocupa que hagas un pozo, el agua ocupa que la limpies, o el agua ocupa que la jales con una bomba, el agua ocupa pagar la luz de la bomba, el agua ocupa tubos de distribución, el agua ocupa tal. Y entonces, chicos, ¿cómo le vamos a hacer entre todos? Nosotros tenemos 10 pesos y meter el agua que cuesta 11. Te aseguro que dirán, ok, entre nosotros ponemos el 11avo pesos o entre nosotros vamos a, o entre nosotros vamos a ser parte de la mano de obra. La gente tenemos claro con Vasco de Quiroga que es inteligente
y romper ese paradigma de las campañas en magia es una tarea de todos nosotros. Lleva más de 90 días o más de 60 días hacer ese ejercicio, pero yo les aseguro que una vez acabado este proceso electoral, si empezamos, si empieza quien tiene un liderazgo a mirar a la gente como inteligente, como responsable, como capaz de hacerse cargo de su comunidad, no se van a creer la magia de te voy a dar y te voy a hacer y te voy a traer. Y la propia ciudadanía podrá ejercer presión sobre los candidatos y las candidatas y decirle, oye, no me vengas a contar cuentos, tú solo vas a ser diputado y la vas a decidir con otros 499. Oye, tú solo vas a ser legislador, ¿por qué me estás ofreciendo traer el agua potable? Dime si la vas a poner en un presupuesto que es la parte que haces de legislador. Pero lo primero que hay que hacer es, pues, ir con los ciudadanos y decirle, a ver, amiguito, soltemos la magia. Es un lugar cómodo, es una zona de confort, estar teniendo un pensamiento mágico y pensando que el candidato A o el candidato B va a resolver los problemas, porque hay una estructura, hay una dinámica, hay reglas hechas que cualquier candidato una vez que llega a gobernar tiene que respetar. Pero sí hay solución. Yo diría que la solución está al final de la campaña cuando empiezas a hacer ejercicio. Si al candidato les dicen, vamos a hacer un presupuesto participativo, entonces créanle, por ejemplo, ¿no? Si algún candidato dice, vamos a trabajar por alcalde, por ejemplo, vamos a trabajar por barrios para saber cuáles son sus prioridades y vamos a hacer aquí un presupuesto participativo, entonces empiecen a creerle porque está pensando en su inteligencia, está pensando en su capacidad de hacerse responsables por su comunidad. Por eso yo digo, no es lo mismo ser candidato que ser gobernante. Y los ciudadanos tenemos una parte de esa responsabilidad de forzar a la magia, de forzar al disfraz de todólogo, de que puede resolver todos los problemas. Le pasamos, Carlita, yo creo que ya, bueno, aquí está. La esperanza es un proceso que se construye a partir de reconocerte corresponsable, capaz de trascender y de que eres parte de una comunidad. Finalmente decía Carlos Castillo, la ciudadanía es una virtud que se ejerce, y lo tomó de algún demócrata de los años, de los tiempos antiguos. Es una virtud, no es tener una credencial de elector y decir voy a votar y voy a exigir todo. Es decir, yo pertenezco a esta comunidad y voy a trabajar con mi comunidad para que las condiciones de vida que tenemos puedan mejorar. Creo que hemos terminado, Carlita. ¿Sí? Bueno, empecemos por dialogar y por escuchar.